Cuando yo era un niño, escuché de un misionero brasileño una parábola que narra acerca de una iglesia a la que concurría una bandada de gansos domesticados. Entonces todas las semanas llegaban caminando y escuchaban al predicador hablar acerca de la maravilla que era poder volar. No necesitábamos caminar sobre el suelo y quedarnos en este lugar, exhortaba el ganso predicador. Podemos levantarnos en el aire, volar hacia regiones distantes, hacia climas más benignos, podemos volar. Y luego de escuchar el sermón cada semana, los gansos graznaban ¡amén! Y luego enfilaban hacia la puerta y caminaban hasta su casa para ir a ocuparse de sus cosas. Todo lo que hubieran necesitado hacer era agitar sus alas. Creo que estamos en el umbral de preguntarnos qué es lo que no nos permite convertirnos en la iglesia que Dios tenía en mente. Y la iglesia representaba el bote salvavidas que nos conducía a través de ese océano embravecido que era este mundo turbulento. Mi iglesia, como te conté, no nos permitía mirar televisión. De hecho, yo participé de actos proféticos de arrojar literalmente el cajón del diablo, como se le decía a la tele, al río. Era pecado ver o jugar fútbol, pecado mortal, ir al cine, jugar al pool y leer el diario, el periódico, porque en el diario venía incluido el horóscopo, ¿no? Y ante la tentación de leerlo, era pecado leer el diario. Entonces la iglesia había erigido esta pared de reglas externas para protegernos del mundo pecaminoso que estaba rodeándonos, que estaba afuera. Pero como digo siempre, una religión fundamentada en lo externo fácilmente se desecha, se descarta, se repele. Así que cuando comencé a crecer, también comencé a rechazar el ambiente legalista de mi infancia. Entonces, una y otra vez me preguntaba, ¿para qué pertenecer a una iglesia? ¿Resulta necesario para un cristiano estar en una iglesia? A través de las redes, a través de correos electrónicos que nos llegan, la pregunta es, no sé si voy a volver a la iglesia, estoy decepcionado, dolido con mis pastores, no estuvieron allí cuando los necesitaba. O sea, es como que nos volvimos, o mucha gente se volvió a hacer la pregunta si es necesario, si es vital pertenecer a una iglesia. Sé que muchos tienen historias semejantes a la mía, como conté cuando adolescente, o se consideran traicionados a causa de alguna experiencia vivida en alguna iglesia en el pasado, ¿no? Otros simplemente consideran que la iglesia no les aporta nada, que pueden orar por su cuenta, que pueden crecer espiritualmente sin depender de una congregación, o porque se han sentido discriminados y ya no quieren regresar. Pero he notado mucha gente dolida contra la iglesia. Es una autocrítica la que estoy haciendo, ¿no? Y yo mismo fui adquiriendo, desde que era adolescente hasta la fecha, como cierto reflejo condicionado contra cualquier cosa que oliera a hipocresía, hasta que un día me hice esta pregunta brutalmente honesta. ¿Cómo sería la iglesia si todos los miembros fueran exactamente como yo? ¿Cómo sería mi iglesia si todos los miembros se parecieran a Dante Gebel? Y ahí me di cuenta que la iglesia, si tuviera miembros como yo, sería un desastre. Además, después de todo, ¿quién tiene un cónyuge perfecto? O padres perfectos, o hijos sin defecto, o suegras perfectas, que eso todavía es más complejo. Y si no descartamos la familia a causa de sus imperfecciones, entonces ¿por qué descartar a la iglesia? Al ir a la iglesia, de esto no me di cuenta ahora, sino hace muchos años, por providencia divina y afortunadamente. Esto de pensar que tenía que verme a mí mismo antes de ver al otro. Pero yo he aprendido, al ir a la iglesia, 4 cosas que son esenciales. Mirar hacia arriba, mirar a mi alrededor, mirar hacia afuera y mirar hacia adentro. Una vez que uno adquiere esta visión de la iglesia, ahí es cuando podemos hacer un aporte para que se convierta en la clase de lugar que Dios tenía en mente. Entonces, en primer lugar, yo aprendí a mirar para arriba. Cuando uno sale de la iglesia hablando demasiado sobre el Elías de Dios, viste que ungido que estaba el siervo, viste que cuando el momento que se puso a orar por la gente, ay, cuando me volteó a mí, me tiró, cuando me sopló, cuando uno se va hablando demasiado del Elías de Dios,
es cuando perdemos el enfoque de por qué íbamos a la iglesia. Uno tiene que salir hablando del Dios de Elías. Entonces, en primer lugar, la iglesia existe no para brindarnos entretenimiento o para alentar a los oprimidos o a los deprimidos, que suena mejor, o para sanar nuestra estima, o para hacer amistades, para ponernos de novios, sino para adorar a Dios. Si se falla en eso, a priori, la iglesia ha fracasado. El libro coloca énfasis en aquellas cosas que le agradan a Dios, o sea, en definitiva, la adoración. ¿Qué es adorar? Es recordar quién es el dueño de la casa. Por eso es una falacia decir, che, este fin de semana tuvimos una visitación del Espíritu Santo, nos visitó el Señor. ¿Escucharon eso? ¡Ah! ¿Cómo nos visitó el Señor? Estamos orando por una visitación. Es una falacia, porque eso habla que la iglesia es nuestra casa y el Señor es el intruso que nos visita de tanto en tanto, en lugar de ser al revés. En primer lugar, yo voy a la iglesia para mirar para arriba, no a mirar para adelante. En segundo lugar, aprendí a mirar alrededor. Cuando yo era más pibe, más joven, que no fue hace mucho, yo cometía el error de buscar intencionalmente iglesias compuestas por gente parecida a mí. Y extrañamente yo estaba repitiendo el error de la iglesia de mi juventud. La iglesia de mi juventud sofocaba cualquier intento de diversidad. Así que yo tuve que aprender, primero desaprender todo eso malo. Y después aprender a mirar a mi alrededor, así como miraba hacia arriba. Entraba a la iglesia, insisto, en primer lugar miraba hacia arriba. Y después miraba a mi alrededor. Porque Dios quería y quiere que adore entre personas que decididamente no se parecen a mí en nada. ¿Viste con qué facilidad nos olvidamos que la iglesia cristiana fue la primera institución en la historia del mundo que colocó en un nivel de igualdad judíos, gentiles, hombres, mujeres, esclavos y libres? Y a diferencia de lo que sucede en otras o con otras religiones, el cristianismo le da la bienvenida a hombres y mujeres por igual. Así que me gusta cuando una congregación está compuesta por gente que no es como yo. Y en tercer lugar, aprendí a mirar hacia afuera, porque la iglesia es la única sociedad cooperativa del mundo que existe para el beneficio de aquellos que no son sus miembros. Si vos te haces miembro o te afiliás al Barcelona o al Real Madrid, los beneficios son para el que está afiliado. La iglesia es la única institución que los beneficios son para los que no se afilian, para los de afuera. Nuestra necesidad de dar es exactamente equiparable a la necesidad que tienen los pobres de recibir. Nosotros necesitamos dar. Nuestra gente necesita dar. ¿Cuándo desde que empezó la pandemia me escuchaste que yo le hablé a la iglesia local, a nuestra congregación, y le dije, por favor, se afieren en los diezmos, mire que están retaseando las ofrendas, no se olviden de su pastor, de la iglesia? ¿Cuándo? Nunca. Porque nuestra iglesia nunca dejó de dar, porque el beneficio es para los que dan, lo hemos descubierto. La manera es salir, diversificarse, abonar la tierra. Yo estoy plenamente convencido que al salir hacia afuera es el factor determinante en el éxito o el fracaso de una iglesia. El secreto fue que salimos a dar desde el primer día. Resulta, en lo que parece una paradoja de la fe, aquel que comparte el amor regresa enriquecido y nunca más pobre. Y en cuarto lugar, aprendí a mirar para adentro. No hay nada que yo pueda hacer para lograr que Dios me ame más o me ame menos. Lo hablamos un montón de veces. Por eso cuando asisto a una iglesia, yo miro hacia adentro y en primer lugar le pido a Dios que me limpie del veneno, de las rivalidades, de las críticas y que me llene de gracia. En lugar de decir, a ver qué dice el pastor, a ver si es un falso profeta. Muchas iglesias ofrecen más entretenimiento que adoración, más uniformidad que diversidad, más ley que gracia. Pero yo me acuerdo a mí mismo, me tengo que recordar a mí mismo las palabras de Jesús a sus discípulos. No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes.